Shalom, queridos amigos, les saluda la doctora Netpier de Kabbalah Hoy. Y el día de hoy, como ya tenemos un poco de experiencia, estamos presentando una serie llamada Los valores en el judaísmo. Y el día de hoy tengo invitado a Enrique Medresh para hablarnos de un tema fascinante, que es el tema de la valentía moral. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay, Anet? Buenas tardes. Pues ha tenido muchísimo éxito nuestras pláticas porque afortunadamente las han visto muchas personas y yo creo que cualquier persona que va a ver y que va a escuchar este tipo de clases se van a beneficiar enormemente de entender que los valores que ofrece la Torá realmente son valores que permean los valores universales. Y por lo tanto, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama la valentía moral. Y por lo tanto, pues quiero que nos definas un poco qué se refiere cuando hablas de valentía moral. Cuando una persona estamos hablando de este valor, nos estamos refiriendo a que pese a que haya un riesgo, no un riesgo mayor, pero sí veamos algo que no esté en orden, algo que no está como debe de ser, y tengamos que decirle la verdad a personas que tienen más poder que nosotros, pues tenemos igual que ir y hacer algo al respecto. Como dice Claro, la Mishnah, hay una Mishnah en Ética de los Padres, en Pirkei Avot, que dice, Bemakom sheinish ishtadel yotish, cuando no haya una persona que esté ahí para hacer algo que es necesario, tú tienes que ser esa persona. Entonces tienes que participar, no puedes hacerte un lado y dejar que algo grave o una injusticia sea cometida. claro, Entonces, a eso es a lo que me refiero. No estamos hablando de una persona que en la guerra, o sea, no estamos hablando como en la película de Troya, de Brad Pitt que va y mata a todos sus enemigos, no es lo que estamos hablando. Estamos claro. hablando de una persona que tiene una fuerza moral para hacer lo que es correcto y aunque sabe que puede llegar a tener alguna consecuencia que no es lo mejor, pero tiene que eh, levantar la voz y hacer algo al respecto. Me gustaría que nos des algo de ejemplos para poder acotar este valor y para poderle dar vida frente a nuestra audiencia. Platícanos un par de ejemplos que nos podamos inspirar Mira, en por ellos. decir un ejemplo, tienes un pasuk en la Torá, hay un versículo en la Torá que dice, Tzedek, Tzedek Tirdof, que tienes que perseguir la justicia perseguirás. ¿A qué se refiere esto? Vamos a decir un ejemplo. Vamos a hablar de decir la verdad a alguien que tiene más poder que nosotros. En los años 40, en China estaba Mao Zedong, que había tomado el poder, y hubo un problema con la agricultura y nadie de los que estaban ahí, de los que estaban a su alrededor, como tenían miedo de su reacción, ninguno de los que estaban alrededor de él, ninguno de sus ministros, le dijeron lo que estaba pasando para que se tomaran las medidas necesarias para anticiparse a la tragedia. Sí, Y hubo menor capacidad, hubo menor cantidad de alimentos, y en vez de salir a comprar o ir a conseguir esto o racionar desde antes un poco la comida, etcétera, sí, nadie le quiso decir. Hubo uno de los ministros, que era una gran persona, y le dijo, se acercó a él y le dijo, lo que usted piensa que van a salir tantos miles de millones de toneladas, no van a salir, va a quedarse corto con un 20-25% y tenemos que hacer algo al respecto. Mao no le quiso creer y primero lo exilió y murió en la ignominia, o sea, lo encarcelaron y después lo sacaron de la cárcel y lo mandaron al Tíbet y ahí murió congelado, o sea, en unas circunstancias horribles.
Y al final resultó que él tenía la razón, que lo que él había dicho era la verdad, y por no decirle la verdad a Mao, murieron de hambre algo así como 8 millones de personas, 8 millones de personas, porque la gente no dijo lo que es la verdad, alguien que tiene el poder. Entonces, eso es a lo que estamos hablando. Un ejemplo. Otro ejemplo, Sí, digamos, alzarse contra una injusticia. Vemos a un maestro que está maltratando a un compañero de nosotros injustamente. Digamos, pon tú que no hizo una tarea o algo no entendió, lo pidieron que pasara al pizarrón y no sabía bien el dato. Y el maestro lo deshace, lo destroza, lo avergüenza, lo bocabajea y todos se quedan callados. No, eso no se puede hacer, no puede uno permitir una injusticia así. Aunque la claro, persona haya fallado, el alumno, no pueden destruirlo porque no hizo bien una tarea o porque no sabía una contestación. El maestro se tiene que moderar y tiene que llamarle la atención, pero no deshacerlo. Entonces, ese es un caso de alzarse contra una injusticia. Ahora, y una cosa semejante, un jefe, tenemos a un jefe, trabajamos para una empresa y uno de nuestros compañeros falló en algo o inclusive a lo mejor no falló, pero el jefe piensa que falló y lo empieza a avergonzar enfrente de toda la compañía, enfrente de otras personas, le quita su salario, o sea, unas injusticias y la persona no tuvo nada que ver con esa falla. claro, Entonces, una persona que tiene valentía moral, pues no se puede quedar callado y permitir que esa injusticia se continúe. Tiene que levantarse y decirle al jefe, llamarlo a un lado y le dice, mire, yo le tengo que decir algo muy importante. Esto está pasando. Él tal vez sí trajo el trabajo que tenía que traer ese día y alguien se lo escondió, algún competidor, una persona que quiere su puesto de trabajo. Entonces, en vez de destruirlo, le tiene que decir al maestro, maestro, al jefe, le tiene que decir, tiene usted que tomar en cuenta todas las veces que no falló, tiene usted que tomar en cuenta su lealtad a la empresa, cómo se pone la camiseta por la empresa. Entonces, no puede, es una injusticia que pierda uno de vista todas las veces que ha hecho bien por sí, una vez que no hizo bien y tampoco ese nivel de esa hazaña, ese enojo. claro. Ahora, Otro ejemplo, me gustaría que nos des un ejemplo, no tanto cuando hay alguien con tanto poder, más en un ambiente más relajado, en un ambiente más de iguales. Por ejemplo, yo he visto, pues en escuelas, en familias, en relaciones, cómo alguien hace por ejemplo, bullying a otra persona. Me gustaría que lo bajaras a un nivel no tanto donde la persona tiene un poder y como que la otra persona está en una situación naturalmente más baja, sino en un poco más en temas de iguales. ¿Qué ejemplos nos podrías dar? bueno, pues lo que acabas de decir es totalmente cierto. Eh, Muchas veces niños que fueron bulleados en la escuela, el trauma de haber sido bulleados les duró para toda la vida. No pudieron sobreponerse y el resto de su vida quedaron todos aplastados. Yo conozco en especial uno o dos casos que así pasó. Una persona que la bullearon todo secundaria y esta persona yo creo que nunca se pudo recuperar y toda la vida quedó como una pobrecita. O sea, ella era medio pobrecita cuando estaba en secundaria y nunca pude ver yo, hasta el día de hoy, estamos hablando más de 40 años después, que se haya podido reponer a lo que le Reponer. estaban bulleando. Y la verdad no había ninguna razón por maltratarla más que a cualquier otra persona. En ese tipo de casos, pues la verdad es una tremenda mitzvah, una tremenda acción bondadosa y de elemental justicia, ponerle un alto al que está bulleando. Ya sea traer a un primo que se lo madree, o que eso, o tú personalmente, aunque te pones un poco en riesgo, ponerle un freno. Esto es Claro, una cosa de elemental justicia. Y es una valentía porque sí puede haber consecuencias negativas,
pero igual tiene uno que salir al quite, tiene uno que ser esa persona cuando no hay nadie más que tome el toro por los cuernos. Te quiero preguntar algo con lo que está ahorita pasando en el mundo, que la gente postea cosas en redes sociales y de pronto recibe como agresión y recibe malinformación y recibe un tipo de violencia o acoso. Y hay mucha gente que dice, no les hagas caso, no, bórralos o denúncialos o no hagas nada. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas de una persona que está recibiendo constantemente ataques, por ejemplo, por su postura política o explícitamente? Yo desde el 7 de octubre he estado denunciando mucha injusticia social, mucha injusticia moral, al dar las informaciones, al percibir las cosas. Y yo soy una persona que me siento valiente moralmente y me gusta como echarme al quite y poder discutir con las personas y decirles, la verdad que lo que piensas no está bien por esto y por el otro, y esto es lo que no sabes de la situación. ¿Piensas que es algo, caería en el tema de de la valentía moral, o crees que es un caso perdido, que no hay con quien discutir? Mira, tal vez a la persona hay a lo mejor un 5% de chance que a la persona que le vas a llamar la atención, que él recapacite, sí es posible, es yo creo que muy inusual, porque la gente ya, y más en esta época del wokismo, que la gente tiene la tendencia woke, ellos no quieren oír la verdad, ya ellos piensan que ya son los dueños de la verdad y por lo tanto no toleran que les digas una cosa que no es la verdad. Sí, Pero creo yo que tal vez, aunque esa persona no escuche, el momento que tú posteas, que haces una labor de asbará, de clarificación, de entender las cosas, yo creo que hay otras personas que pueden ser afectadas de forma beneficiosa, de forma correcta, y por lo tanto creo que siempre vale la pena poner una postura, obviamente como dije, sin ponerse en peligro o no sea un peligro terrible. Si claro, una persona, y además, digamos, muchos de esos casos es una injusticia sí, porque, porque estás tú viendo que lo estamos, digamos, viendo ahorita, inclusive en la carrera electoral en Estados Unidos, toda la prensa prácticamente está de un lado de la balanza y no dan las noticias objetivamente, tapan las cosas buenas que tiene el contrincante del otro lado y nada más dan la información sesgada a, a, a ver que esa persona todo lo malo, cuando la verdad no todo es lo malo. La persona puede tener cosas buenas y cosas malas, y también la otra claro. persona puede tener cosas buenas y cosas malas. Y por lo tanto, sí creo que es un tema de injusticia. Lo que le han hecho a Israel es completamente injusto y no lo han tomado como que es una cosa de defensa. O sea, pasa algo, todavía Israel no se defendía, todavía Israel no había hecho nada y ya había eh, manifestaciones en las universidades y en las calles de diferentes ciudades del mundo, A llamándole la favor, atención y maldiciendo a Israel cuando todavía no había hecho nada, claro, todavía no se habían defendido, todavía no había los miles de muertos de Gaza y ya estaban ellos, Israel era la víctima de alguna manera de esa masacre, igual. sí. Entonces sí creo que es parte de, esa, de alzarse contra la injusticia, hacer esa clarificación. Me gustaría que nos dijeras un personaje de la Torá, el que tú quieras, que tú admires por su valentía moral. Sería para mí muy interesante eso. Pues mira, te voy a dar un ejemplo. Tenemos el caso de Moshe. Moshe era del palacio real, era de la casa del faraón, creció en la casa del faraón y sale un día, nos cuenta el texto,
que sale un día a la calle a ver qué está pasando y ve que un egipcio está golpeando a un esclavo hebreo, lo está golpeando, todo el día lo está golpeando. El problema fue que el egipcio tuvo un, una aventura o quiso quitarle a la esposa a este esclavo hebreo y por lo tanto se estaba desquitando de él, tal vez porque él dijo que no le permitió a ella o puso trabas. Entonces todo el día le estaba golpeando de una forma inclemente, sin ninguna clemencia. sí, Y, y Moshe ve eso y ve que la persona no va a, ¿cómo se llama? A oír una buena palabra el egipcio, y entonces tiene él que defender a esta persona que estaba siendo siendo golpeado. golpeada, y la única forma de pararlo fue recurriendo a la violencia, y murió el egipcio. Entonces él huye, nos cuenta la Torá, que él huye de allí, de Egipto, y después nos encontramos con él que llega a Midian. Bueno, hay una historia en el Midrash, la cual no voy a contar, cómo había todo un reino, desde que él salió de Egipto hasta que llegó a Midian a conocer a su esposa y toda una historia, que él Sí, tomó pero las riendas de un país donde el rey, sí sabes qué historia me estoy refiero, ¿no? sí, la del rey Que Cucanus, pero no, no Cucanos, quiero no voy a hablar ofender de al, ese caso, no, no pero hables de ese también caso. fue un tema de una injusticia que él tuvo que tomar las riendas. Llega él a Midian, donde va a conocer a su futura esposa, y ve que hay unos pastores que están lastimando a la esposa, no a la esposa, a la esposa y a las hermanas de la esposa, y él los ahuyenta a estos que están maltratando a estas mujeres. Y Las hijas de después Itro, vemos en otro caso que un hebreo le estaba pegando a otro hebreo, y él interviene y le dice: ¿por qué le estás pegando a tu compañero? Y también trata de disuadirlo. Entonces vemos que en el tema de buscar la justicia, de esta valentía moral, también tengo que tener ingenio, tengo que claro, ser una persona ingeniosa, porque dependiendo de la circunstancia, la persona tiene que actuar diferentemente. No puede tener nada más una sola forma de resolver todos los casos. Moshe en un caso golpeó, en el caso de los dos hebreos habló, y sí, en el caso de los pastores que estaban molestando a las hijas de Yitro, pues los ahuyentó, ni les pegó, ni pudo hablar con ellos porque no le iban a hacer caso, tuvo que ahuyentarlos. sí, Entonces vemos que uno tiene que tener ingenuidad moral. Y probablemente esa valentía moral de Moshe fue la que lo llevó a ser un líder. El claro, liderazgo se gana. Una persona no es porque lo pusieron líder. Una persona se vuelve automáticamente un líder cuando exhibe esas cualidades de no dejar que las cosas suceden, y él toma el puesto de ser persona. Ahora, otro ejemplo muy, muy bueno es, digamos, lo que sucede con Esther. Ella vive en el Palacio Real y escucha que no ministros, dos soldados, dos encargados de la Guardia Real están haciendo un complot para matar al rey Asuero. Entonces, no, el que oye la historia es Mordejai, el tío de Esther, y él le hace saber a ella lo que estas personas están planeando, y no se queda callado. Él podría haberse quedado callado y no decir nada, pero claro, él ve que se va a cometer un crimen, entonces le llama le manda el recado a su sobrina, a Esther, y Esther le dice al rey, y encuentran que sí era verdad, y, eh, y pues se salva Asuero, y eventualmente esta acción redituó en que más adelante el pueblo de Israel se salvó cuando tuvieron el encuentro con Amán. Ahora hay una historia, una cosa que poca gente sabe, sí. y es el caso de lo que pasó con Sadat, el, el, eh, el El presidente presidente de de Egipto, Egipto, Anwar Sadat,
este, había un complot iraquí para matarlo. Esto fue antes de que él hiciera la paz con Israel. Y el sí, Mossad se enteró de esto y le comunicaron al primer ministro de Israel, a Menachem Begin, que había un complot para matar a Sadat. sí, Él mandó un recado a través como no había relaciones entre Egipto y Israel, él manda avisar a Sadat por otros medios que lo quieren matar y que pueden llegar a tener éxito y que tiene que salvar su vida. Les manda los detalles y eventualmente ven que sí es verdad y pues Sadat estaba totalmente agradecido, completamente claro. agradecido. Cuando él se da cuenta que Israel no tiene nada en contra de él ni en contra de los egipcios y que lo único que quieren hacer es vivir en paz, entonces se inicia ese acercamiento de Egipto, de Sadat a Israel, que eventualmente en el año del 79 concluyó, el 80, concluyó con lo que llamaron los acuerdos de Camp David y se hizo la paz entre Egipto y Israel. No se volvieron los mejores amigos del mundo, Pero aprendieron a eso, convivir. pero por lo menos no se están atacando, dejaron de matarse unos a los otros, que ya es una gran ganancia. Y todo esto vino por el tema de no dejar no quedarse callado cuando algo negativo va a pasar. Una pregunta. En términos de la halajá, en términos de la ley judía, de la parte legal del judaísmo, ¿tú consideras que esto es una virtud de carácter? ¿Es así como lo tienes o no lo tienes? ¿O es algo que se puede legislar? ¿Que hay un tipo de halajá, de ley, que podría hablar del tema de la valentía moral? Mira, en algunos casos posiblemente no sea algo que está legislado y es una virtud. La persona tiene esa virtud de, de, de no permitir un tipo de injusticia, pero en otros términos es completamente obligatorio que la persona intervenga. Sí, Y te voy a dar varios ejemplos. exacto, Para empezar, eh, el judaísmo es una religión o una filosofía de la vida que está más enfocada a las obligaciones que a los derechos. ¿A qué se claro, refiere esto? Digamos, una persona ve que no es el ejemplo que estamos hablando, pero vamos a dar un ejemplo de esta valentía, no de la valentía, pero de no quedarse callado. sí, Pasa uno junto a la casa de otro ser humano y ve que son las 12 del día y ve que dejaron prendidas todas las luces del jardín. Además de que es una merma de los recursos del mundo, esta sí, persona le va a llegar una cuenta de luz terrible. Entonces, lo que una persona que tiene un poco de conciencia hace, toca claro, el timbre y le dice, tu dinero se está yendo a la cañería porque tienes las lámparas prendidas, ya llevan ahí 4 horas prendidas. Ok, eso es un tema eh, de un tipo de obligación de no ver que el dinero del compañero se derrame. claro, Hay muchas mitzvot, hay muchas mitzvot que están encaminadas a este tipo de ley. Pero hay algo mucho más fuerte. Hay claro, una serie de casos que son todavía mucho más fuertes, mucho más, no nada más legislados, pero son mucho más evidentes. sí, Hay un versículo de la Torá que dice, no te quedarás quieto, lota amod al damreja, no te quedarás sí, quieto viendo cómo se derrama la sangre de tu compañero. Esta es una ley de las 613 mitzvot, es un precepto, es una ley negativa, o sea, negativa de las que no debe uno de hacer. claro, Y digamos, voy a poner un par de ejemplos en los cuales una persona si no actúa está violando esto es equivalente la ley. a robar, a matar, a situaciones similares. Él tiene una obligación de participar. Vamos a hablar, digamos, unos Eh, ejemplos, Amor, ejemplos claros en los cuales vemos que el alajá, el Talmud y los códigos legislan sobre este punto en especial.
Sí, Digamos, tú sabes que alguien quiere lastimar a otra persona. Eh, entonces, de acuerdo a la ley del mundo occidental, la persona no tiene ninguna obligación. Está todo encaminado a los derechos universales del hombre y lo que el hombre tiene derecho. Pero no hay una obligación si ves a una persona ahogándose, no tienes obligación de hacer nada para salvarlo. Digamos que está un bebito de 1 año, se está ahogando y pasa junto a la alberca un atleta olímpico para quien sacar a ese bebé es como nada, es como saludar. O sea, cualquier persona no que hay, pudiera saber nadar. sí, o sea, y estoy hablando de un caso extremo, que el señor es un atleta olímpico, es el nadador, es Mark Spitz, y ve a un bebé que se está ahogando. Para él meterse al alberca y sacar al bebé es como para nosotros rascarnos, no sé, el cachete. No es nada, no es un esfuerzo de ningún tipo. Bajo la ley mundial, bajo la ley de los países, no puedes ver mal a esa persona, puedes decir que es un malvado, pero no existe una ley que lo obligue a él a ir y sacar de ahí el bebé que se está ahogando. No hay ninguna obligación. No puedes tomárselo a mal legalmente hablando. En la Torah no es así. La Torah dice, no te quedarás quieto mientras se derrama la sangre de tu compañero. Hay una obligación de una persona, si ve a otra persona que se está ahogando, ve a una persona que lo está persiguiendo un animal, ve a una persona que algo malo le va a pasar y tienes la posibilidad De de tienes salvarlo. la posibilidad de salvarlo, tienes la posibilidad de ayudarle para que no le pase esa tragedia, estás obligado a hacerlo. Hay un sonado caso que sucedió en Nueva York en el 64. Me acuerdo porque leí de este caso, fue una cosa impresionante. En el año 64, en un departamento en Nueva York, había una señora que se llamaba Kitty Genovese y fueron unos asesinos que habían sido contratados para matarla. No sé, tal vez había sido testigo de algún crimen de la mafia y entonces Sí, mandaron a unos asesino. asesinos a matarla. Ella estaba parada en el balcón y 37 vecinos de otros edificios vieron que le estaban empezando a estrangular. Lo vieron y ni uno solo de los 37 levantó el teléfono, que sin ningún riesgo podrían haber hecho, no se hubieran arriesgado a nada, y no llamaron a la policía. Y cuando la policía llegó, ya la encontraron muerta, eh, no sé, por los gritos, por el ruido, pero empezaron a investigar si alguien había visto algo y se dieron cuenta que 37 vecinos de toda la vecindad estaban dando cuenta y ninguno intervino. Obviamente no pudieron hacer nada contra estas personas porque la ley no obliga a alguien, de acuerdo a la ley nacional, no existe una obligación de intervenir para salvarle la vida al otro. En los ojos de la Torah, lo que una de estas personas pudo haber hecho, y hacer una llamada, una simple llamada telefónica sin ponerse en riesgo, irse a un teléfono público y llamar a la policía, no se había puesto en ningún peligro y sin embargo no lo hizo y a los ojos de la Torá es una cosa terrible, es casi participar en la muerte de esta persona, del que fue asesinado. Otro Fíjate que ejemplo, antes de que abordes otro ejemplo, en una ocasión yo estaba platicando sobre esto y me di cuenta que en Estados Unidos, en efecto, la persona no está obligado a salvar a la persona que se está ahogando o no está obligado a avisar a la otra persona de que está cometiéndose un atropello o un crimen en otro lugar y a pesar de que sea testigo. Pero fíjate que tuve la oportunidad de estar con una persona que sabe leyes en México y la verdad la gente no lo sabe, pero la Constitución mexicana es muy hermosa. Y en la Constitución mexicana
sí está legislado que si una persona, algo así como, creo que se llama homicidio en segundo grado, que la persona obviamente no tiene nada que ver con que esa persona se está muriendo, pero que si él pudo haber hecho algo y estaba en su posibilidad de haberlo hecho y está seguro que había posibilidad de salvar a la persona, de no hacerlo, entra en un tipo de homicidio indirecto. Entonces, eso a mí me parece importante porque es algo que realza mucho y que está muy a favor la Constitución mexicana con la Torá, porque sé que hay muchas otras Fíjate que legislaciones. nunca había oído yo de eso. Lo que yo sí Sí, sé es sí, que, y le pasó al Hazán, al cantor Mendelssohn, que un día iba sobre el viaducto y hubo un accidente tremendo y él vio que estaba herida la persona que había chocado y le fue a ayudar y poco tiempo después la persona no la hizo. Creo que murió o algo pasó grave y no la sí, pudo ayudar. Y después llegó la policía y estuvo una noche en la cárcel por haber tratado de ayudar. Entonces, no sé esta ley que tú estás diciendo, sí, pero sí sé, inclusive creo que hay una ley que llaman la ley del buen samaritano, en la cual tuvieron que hacer una ley especial para que no le suceda a alguien lo que le pasó al cantor Mendelssohn, porque la persona dice, bueno, voy a intervenir, pero ¿qué tal si pasa algo malo? Entonces la ley del buen samaritano lo libera de ¿cómo se llama?, de responsabilidad si no pudo ayudarle. Ahora sí quiero hacer una aclaración que es importante, es sí, que todos los casos en que la persona está obligada a intervenir, está obligada a alzarse contra la justicia, tiene que hablar, tiene que decir la verdad, en todos esos casos, inclusive se nos olvidó uno de los casos. La persona, si sabe de un caso, de un juicio que está sucediendo y están acusando a alguien de algo que no de hizo, justicia. eso, Sí, y él sabe que no lo hizo, tiene la obligación de ir a testificar. Y si no va a testificar, está incurriendo en la prohibición de no dejarás que se derrame la sangre de tu compañero. Lo sí, que quería yo nada más decir para, digamos, concluir el concepto, es que todas estas obligaciones de intervenir en todos estos casos que hemos hablado, es siempre que la persona no se ponga en un riesgo de vida. Si un oso está persiguiendo a otra persona y no tiene forma de salvarlo, más que él yendo y que el oso lo mate a él, o el tigre, o un león, pues tiene sí, que hacer lo que pueda, hacer un ruido, o subirse a un árbol y desde el árbol echarle una piedra, pero no tiene claro, obligación él de ponerse él en peligro de vida, porque pues no es lógico que claro. para salvar una vida acabes con otra vida, eso es Sí, si ilógico. no, él no sabe nadar, no se va a aventar a salvar a Sí, alguien pero porque sí te voy este, a decir lo que sí puede hacer. Puede aventar una cuerda, sí, puede, puede, puede darle a ese atleta olímpico que podía haber salvado al niño, decirle, te doy 10,000 pesos, por favor, salva a este bebé. O sea, sí hay cosas que la persona puede hacer, las debe de hacer, pero sin ponerse en peligro. Como en el caso de esta señora que la estaban estrangulando, la verdad, no se ponían en peligro, se bajaban un teléfono público y decían, están matando en esta dirección a una persona. Entonces, claro, sí hay forma muchas veces de, sin ponerse uno en un peligro de vida, intervenir. Y esa es la obligación. No hay obligación de intervenir si a la persona puede tener un riesgo muy grande. Que lo vayan a correr del trabajo no es un riesgo muy grande. Que el maestro que lo repruebe por decirle la verdad, ese no es un riesgo muy grande. Pero sí, sí un caso de que se puede ahogar, digamos, en el río está muy fuerte la corriente y la persona sí sabe nadar, pero no suficiente. Entonces tiene que ver si tiene lo que hablamos de Moshe, de que tuvo ingenuidad, tuvo ingenio para hacer lo sí, correcto. También aquí se aplica y la persona también, si no puede hacer una solución sin ponerse él en peligro, tiene que buscar otra solución de cómo salvar la situación y se requiere ingenio y pensar cómo resolver el problema.
Pues me llama la atención porque entonces lo que estás diciendo es que hay circunstancias donde en efecto sí está legislado, no es una cuestión nada más de una buena actitud o de un tipo de No, está personalidad valiente, está completamente legislado. Eso completamente sí, legislado, y la persona que no lo hace transgrede una prohibición, tal como como si una, o sea, las no hace. es un, así es un lo hace, es lo que se llama un pecado de omisión, tal vez no un pecado de comisión, pero sí Sí, un pecado de omisión. Ahora, digamos, en el caso, un ejemplo que ahorita pensé, vamos a decir que el maestro es un maestro cruel y está haciendo pedazos al compañero. En ese momento, lo que la persona puede hacer sin que el maestro arremeta contra él, decirle, oiga, maestro, tengo una duda de este tema. O sea, cambiar la dinámica puede ser a para que veces deje, una solución más inteligente, o el jefe que está haciendo pedazos a la otra persona, dice, oiga jefe, ¿por qué no lo castigamos a este? Y entonces le inventa una cosa, vamos a hacer lo que se tenga que quedar hoy en la noche, a trabajar toda la noche para resolver su falla. Entonces ya en ese momento ya quitó el énfasis del daño que le podía haber hecho el jefe al compañero. Entonces sí necesita uno tener ingenio para resolver estas situaciones. En general se requiere ingenio para todo en la vida, y para estas situaciones todavía más. pues sí. Ahora veo que cuando se trata de una personalidad valiente, naturalmente esa persona eh, pues como que adquiere esa postura de liderazgo, como que el compañero valiente que no se deja que traten mal al compañero, naturalmente él se vuelve el líder de los compañeros porque tiene más valor, porque tiene esta personalidad que no puede con la injusticia. Yo creo que el que hayas tomado como ejemplo a Moshe es muy importante porque a mí me ha costado mucho trabajo entender por qué Dios escogió a Moshe sobre otras personas, sobre Aarón, simplemente sobre Aarón. Pero en esta historia que acabas tú de decir, como lo expones, yo creo que el liderazgo que tuvo Moshe sí fue debido a este valor moral de tener esta valentía de enfrentarse y sacrificarse, porque parte de lo que estamos tratando, por lo menos a mí me queda claro, es que tener ese valor moral conlleva un sacrificio, porque la persona sí puede perder su trabajo, la persona sí puede que lo repruebe el maestro o que se las traiga contra él, pero el no soportar la injusticia, eh, aunque vas a sacrificar, es algo que con lo que no puedes vivir. Por lo tanto, pues creo que Moshe es un ejemplo maravilloso y creo que por eso Dios lo escogió. Esa es una cualidad que sin duda alguna todo mundo puede reconocer de él. Así que bueno, muy bien. Definitivamente, No sé si definitivamente. nos quieras, obviamente esto toca muchos otros temas que vamos a tener que en algún otro momento tocar con respecto a otros valores, porque mucha gente se ha acercado a mí a preguntarme que saben información de que esta persona hace daño a otra persona y como que se la están guardando y entran en temas de, bueno, es que no es bueno difamar a alguien o no es bueno decir la sonará. Entonces, creo que esto toca otras áreas que tendremos la oportunidad de tomar y de tocar. La primera cosa que se me ocurre y que lo quiero dejar como un tema abierto, no lo vamos a resolver en esta entrevista, que hay mucha gente que como que sabe que, que hay alguien que ha sido molestado o que es injusto cómo se portan con él, etcétera, etcétera, y no quiere, no es por falta de valor, sino por falta de conocimiento, piensan que pues si es evidente para mí, pues es evidente para otros y por lo tanto, ¿por qué yo soy el que tiene que traer el tema y no vaya a ser que yo estoy hablando mal de la otra persona e incurre en la sonará? Entonces, yo sí he tenido muchas situaciones donde esto sucede. Entonces, yo te lo dejo como un tema que trates de tocarlo en otra ocasión, porque sí he tenido en lo personal situaciones donde estas cuestiones salen a relucir y me interesa mucho tu opinión y ver cómo la Torá
lo resuelve o lo legisliza. Así es. No sé si nos Excelente, quieras contar algo excelente. No más. está, no me resulta tan fácil contestarte. Bueno, Sí, te escucho. ¿me estás viendo? Sí, muy bien. Ah, es que como que se me borró la pantalla. No sé qué pasó, se me borró la pantalla. Pero sí es un punto importante, bueno, no sé si tan importante, pero sí un punto que tiene uno que entender, porque puede uno decir, bueno, porque si yo voy a ser el que va a, A denunciar. al que va a hablar, a lo mejor otra persona también lo podría haber hecho y, eh, y entonces, pues no sabe si otro que tal vez estaba en una mejor posición vaya a ser el que vaya a intervenir. No sé, son casos interesantes y sí hay algunos de ellos que tienen que ver con el valor de hablar bien de los demás y la prohibición de hablar mal de los demás. Y pues ya lo tocaremos en su momento. Así Te es. agradezco mucho Pues muchos saludos estos y puntos que me pones a pensar. claro, les quiero contar a la gente porque muchas personas me han dicho de dónde se consigue tu libro de Hagamos un hombre. Y pues me gustaría que nada más nos digas un poco cuál es la dinámica para conseguir el libro, para que yo pueda en el link del video que vamos a postear poner información para que la gente sepa cómo comprar o cómo adquirir tu libro de valores judíos. Cuéntanos un poquito de esto. Mira, lo vamos a poner prontamente en Amazon. Sí hay un par de librerías en México que lo tienen a la venta. Hay unas librerías Jerusalén, una que está en la calle de Homero. Hay una librería Jerusalén que está en el centro, En creo Bolívar. que en la calle de 5 de febrero. No, está Puedo en yo, Bolívar. se llama Librería Jerusalén, que lo tienen. Hay una librería en Interlomas, que se llama Sinai, me parece que se llama Sinai, y ellos tienen también copias del libro y prontamente lo vamos a tener eh, en Amazon, Vamos. vamos a poderlo vender en Amazon y también la persona puede contactarnos en el YouTube donde aparecen Mensajes. entrevistas y nosotros nos pondremos en contacto para ver en qué forma se los podemos hacer llegar. Con mucho gusto vamos a tratar de compartir este material. Excelente. Te agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana y mandamos un agradecimiento a Enrique Medres y a ustedes, nuestro amable auditorio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Valores en el Judaísmo. Muchísimas gracias y compartan esta información, inscríbanse al canal y pues muchísimas gracias. Shalom.